Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Felipe Vega Elguézabal, presidente del Colegio de Medicina Interna del Noreste. En esta ocasión, quiero invitarte a que acudas al quinto encuentro internacional del Colegio de Medicina Interna del Noreste a efectuarse en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este encuentro se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre de este año y será un encuentro de gran calidad académica, con un impacto profesional muy importante. Vienen ponentes de Estados Unidos, de España, de Guatemala y por supuesto de nuestro bello país, México. Te espero a que me acompañes. No faltes, participa. Buenas noches, colegas, amigos, demás audiencia. Bienvenidos a nuestra sesión semanal del Colegio de Medicina Interna de México. El día de hoy, el tema que vamos a ver es definiendo el papel de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides no esteroideos en el síndrome cardiorreno metabólico, de la evidencia a la innovación. Como ponente, tenemos al doctor Jorge Daniel Sierra Lara Martínez. Él es médico con estudios de posgrado en medicina interna, cardiología y ecocardiografía. Es egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, respectivamente. Tiene un posgrado en insuficiencia cardíaca en la Universidad de Zúrich, Fellow de Sociedad Europea de Cardiología y Fellow del American College of Cardiology. Tiene estudios de posgrado y estancias temporales en el extranjero como cardio-oncología en el Barts Heart Center de Londres, Reino Unido. Es también investigador clínico nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, miembro de la Heart Failure Association, la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular, el grupo Cardio-Oncología Advocacy, American College of Cardiology y miembro del Consejo de Miocardiopatías de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Actualmente es cardiólogo adscrito en la Unidad de Cuidados Críticos Coronarios y Urgencias del Instituto Nacional de Cardiología. Le damos una cordial bienvenida y preparémonos para un tema por demás interesante y actual. Mi actividad como activista ya como lo fuerte, ¿no? Lo visible, pues empezó en el 2016. Pues enfrenté procesos, ¿no? De violencia, discriminación en los espacios de procuración de justicia. Y en ese sentido, pues me di cuenta que pues, no le importamos a la sociedad ni a las instituciones, ¿no? Entonces decidí alzar la voz para visibilizar tanto los transfeminicidios. Pues yo ya venía brindando acompañamiento sobre VIH a personas trabajadoras sexuales, donde pues dábamos un acompañamiento integral para poder tener adherencia al tratamiento. Mi nombre es Luisa Martínez Galdames, soy beneficiaria de la Casa Tiresia. Tengo apenas 10 meses estando aquí en esa organización. Siento orgullo de pertenecer a ella, ya que aquí se me han dado unas oportunidades como nadie más me las ha podido dar. Bueno, también tenemos un proyecto en la penitenciaría de Santa Marta donde estamos brindando una alfabetización jurídica, litigios para personas trans y personas que viven con VIH. También llevamos actividades culturales, artísticas, deportivas y de adicciones. Pues la intención de Casa de las Muñecas es abrir una sede en cada estado. Ahorita estamos trabajando ya en Veracruz, en Acapulco, en Nayarit, en Morelos, Estado de México y Ciudad de México, donde ya existe pues personas que se están formando como estructura para empezar a dar y brindar los acompañamientos y las atenciones que brindamos aquí mismo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar
de nuevo en una sesión mensual del Colegio de Medicina Interna de México. Quiero agradecer al comité organizador por su amable consideración e invitación. Quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan y que nos acompañan a lo largo de toda esta sesión. Y también quisiera agradecer en particular a Bayer que nos da los medios y nos da este espacio para tener este pequeño intercambio académico y sobre todo de actualización médica. Y bien, como ven ustedes, el tema de hoy es tratar de redefinir cuál es el papel del antagonismo del receptor de mineralocorticoides de forma no esteroidea en todo este constructo del síndrome cardiorrenal metabólico, que tenemos antecedentes, que se ha logrado y que se queda por hacer y hacia dónde vamos. Bien, yo soy Daniel Sierra, yo soy médico cardiólogo y además ecocardiografista. Actualmente soy adscrito en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Unidad de Cuidados Críticos Coronarios y Urgencias. Y bien, de manera inicial, cuando me invitaron y consideraron a esta plática, tenía como dos objetivos primordiales. Número uno es tratar de cambiar un chip importante en la prevención cardiovascular. Por mucho tiempo guiamos las fuerzas en evitar el desarrollo de enfermedad arterial coronaria, es decir, cardiopatía isquémica, y todo el enfoque de control metabólico y estabilización del riesgo cardiovascular fue enfocado en eso. Pero hay un elemento muy importante que existe en la actualidad y que va con un incremento muy poderoso en la prevalencia, en la incidencia, y que tiene una fuerza impulsora demasiado determinante, que es el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Sabemos que la cardiopatía isquémica, la enfermedad arterial coronaria, no es el único dominio o espectro de enfermedad cardiovascular, sino que también la insuficiencia cardíaca juega un papel elemental en este dominio o en este espectro de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, quiero invitarlos después de esta sesión que cada vez que tengamos un paciente en este síndrome cardiorrenal metabólico, hagamos un análisis más comprensivo tratando de identificar cuál es el riesgo tanto de enfermedad arterial coronaria como también de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y el siguiente objetivo de esta sesión es, en estos pacientes, reconocer qué intervenciones terapéuticas contemporáneas podemos implementarlas, cómo optimizarlas y además qué beneficios pueden tener con el fin de evitar la progresión a ya un síndrome de insuficiencia cardíaca clínicamente establecido o también evitar la progresión particularmente de una de las complicaciones del síndrome cardiorrenal metabólico como la enfermedad renal crónica progresiva o la enfermedad renal crónica terminal. Y para esto, ¿qué mejor que hacerlo con un caso clínico que es nuestra práctica clínica diaria? Y vean aquí, vamos a presentar el caso de una mujer de 68 años que tiene diagnóstico de diabetes hace 15 años, de dislipidemia, de hipertensión hace 10 años, de tratamiento con metformina y con telmisartán. Posteriormente desarrolló enfermedad renal crónica. Realmente no sabemos los valores para ese momento, pero en ese momento se inició un ISGLT2. Y clásicamente el motivo por el cual vine a consulta es que refiere que hace 2 meses inició con palpitaciones que son rápidas, que son ocasionales, que son irregulares, pero que no están asociadas a esfuerzo físico. Después, actualmente, estas palpitaciones persistieron de tal manera que se agregó un deterioro franco de la clase funcional con incremento en la duración y en la intensidad de estas palpitaciones. Y acude a consulta. Estos son los diagnósticos establecidos. Vean ustedes los estudios de laboratorio: una hemoglobina glicada 7%, descontrol de la tensión arterial, un LDL 88, HDL 48, un IMC de 32, una tasa filtrada glomerular estimada de 58 y una relación de albúmina creatinina en muestra de orina al azar de 345 miligramo-gramo. Vean ustedes el tratamiento, que es telmisartán, dapaglifosina, metformina y atorvastatina a estas dosis. Como era de esperar, si llega a la consulta de cardiología por palpitaciones y deterioro de clase funcional, se hace este electrocardiograma que francamente demuestra una hipertrofia del ventrículo izquierdo y datos sugerentes de dilatación de aurícula izquierda. Y de manera complementaria, por los síntomas por los que acude a la paciente, se solicita un Holter. Y en este Holter es francamente evidente que hay un paroxismo sugerente de fibrilación auricular de frecuencia ventricular alta hasta de 120, 150 latidos por minuto. Entonces,
cuando tenemos un paciente en la consulta de estas características, usualmente tratamos de establecer cuál es el riesgo cardiovascular. Entonces, a partir de la calculadora Prevent, tenemos datos personales como la hipertensión, datos bioquímicos como datos de la dislipidemia, colesterol total, LDL, cifras de presión arterial, tratamiento antihipertensivo, tratamiento hipolipemiante y algo muy importante que es el punto de inflexión y punto característico de la calculadora Prevent es agregarle la relación de albúmina creatina en muestra de orina al azar y la cifra de hemoglobina glicada. Con estos elementos cada vez somos más capaces de perfilar y fenotipificar el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Entonces, de tal manera que forma global, vemos que el riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular de aquí a 10 años es alto porque es mayor del 20%. En ese sentido, tiene 29% de riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces, de manera global, tenemos que determinar cuáles son las prioridades del tratamiento y las preocupaciones para tratar a esta paciente. Uno, tenemos riesgo de falla cardíaca o de eventos de desarrollar insuficiencia cardíaca. Dos, tratar la fibrilación auricular y el riesgo embólico de la fibrilación auricular. Otros eventos cardiovasculares, número tres, sobre todo muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Cuatro, evitar la progresión a una etapa terminal de la enfermedad renal crónica. Y cinco, no menos importante, es el riesgo o el impacto de la polifarmacia y los efectos asociados a estas terapias. Por lo tanto, yo les hablaba hace rato que no todo en el espectro cardiovascular es la cardiopatía isquémica o la enfermedad arterial coronaria. Veamos que tenemos un bystander que cada vez es más común y más prevalente, que es la insuficiencia cardíaca. Actualmente sabemos que existen aproximadamente más de 6 millones de personas con diagnóstico de insuficiencia cardíaca y que de acuerdo al incremento en la edad de la población, a que tenemos mejores estrategias en el tratamiento de infarto y además al cúmulo de enfermedades cardiometabólicas, habrá un incremento progresivo en la prevalencia de la falla cardíaca hasta de 8.5 millones para el 2030. De manera que hay que recordar que el espectro en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca está establecido a partir de las etapas o de los estadiajes. Vean que el estadio A es el paciente que tiene riesgo de desarrollar falla cardíaca y tenemos que estar enfocados en la prevención de los factores de riesgo y sobre todo intervenciones que modifican el estilo de vida. El estadio B, propiamente dicho, es el paciente que tiene preinsuficiencia cardíaca, en el que tenemos que lograr establecer las terapias terapéuticas eficaces que van a evitar la progresión a un síndrome clínicamente establecido o sintomático. Ya la etapa C, que son pacientes que tienen daño estructural con signos y síntomas, cuyos tratamientos están enfocados primero que nada en evitar las complicaciones como muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero también ya se trata y se enfoca en evitar los signos y síntomas de congestión. Y por último, ya una etapa avanzada, que es el estadio D, pues son pacientes en los que realmente se requieren intervenciones terapéuticas de avanzada con dispositivos o realmente a veces son etapas terminales en los que el cuidado paliativo puede ser un parteaguas y un determinante muy importante para el pronóstico de estos pacientes. Por lo tanto, ya hablando de los estadiajes, etapa A, etapa B, etapa C y etapa D, vean que la mayoría de los síntomas, los tratamientos de la falla cardíaca están enfocados en tratar las etapas sintomáticas de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que los cuatro pilares fundamentales de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida están enfocados en la etapa C y en la etapa D con el fin de evitar la progresión y las complicaciones de la insuficiencia cardíaca. Pero eso es solo la punta del iceberg, como pueden ver aquí. Realmente el gran cúmulo de enfermedad está subyacente y está a punto de ser clínicamente evidente. ¿Qué quiere decir esto? Que la base del iceberg realmente es lo más importante y aquí es donde quiero que cambiemos el switch a la hora de atender a los pacientes.
Tenemos que enfocarnos en la etapa A y en la etapa B, es decir, reconocer qué pacientes están en riesgo y los pacientes que ya tienen daño estructural pero sin síntomas, que son propiamente dicho, hablando en la etapa B de falla cardíaca, tenemos que establecer terapias que modifiquen la enfermedad con el fin de que eviten la progresión ya meramente a una etapa sintomática. ¿Por qué? Porque vean ustedes que en comparación con aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo, incluso aquellos pacientes que están en riesgo de falla cardíaca, es decir, etapa A, tienen alto riesgo de mortalidad acumulada en 12 años de seguimiento en esta corte que estamos viendo de Brasil. Y algo muy importante que quiero resaltar es que el punto de inflexión de los síntomas no tiene que ser menospreciado. Vean cómo el paciente que está en la etapa B tiene un riesgo de 2.5 veces más de una mortalidad cardiovascular, pero el que tiene una etapa C prácticamente tiene el doble del riesgo de mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, los síntomas son un elemento determinante en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto no es de esperarse, esto no es nuevo. Vean cómo de acuerdo al perfil clínico del paciente, ya sea un paciente con un síndrome de falla cardíaca, con una fracción de eyección reducida en comparación con uno preservada, vean cómo las enfermedades concomitantes o las comorbilidades son mayores en el perfil clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada. Pero además las comorbilidades, ya sea hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad arterial periférica, también evento vascular cerebral, FA, están asociados directamente al riesgo de hospitalización por causas cardiovasculares y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esto va de manera lineal, progresiva y consistente con relación al número de las enfermedades concomitantes. Por lo tanto, todos nosotros conocemos este constructo del síndrome cardiorrenal metabólico que prioriza las estrategias de prevención antes de que lleguen ya a una etapa 4 que es clínicamente establecida ya un síndrome cardiovascular. Entonces tenemos la etapa 1 que todos conocen, que es aquel paciente que tiene resistencia a la insulina o que empieza como el hilo conductor de todo este síndrome, la obesidad y también la disfunción del tejido adiposo. Si esto progresa a factores de riesgo cardiometabólicos descontrolados, tenemos que hacer intervenciones dirigidas para cada uno de los elementos. Y si una vez que nos evitamos el control de esta fase, los pacientes ya pueden tener enfermedad cardiovascular subclínica, ya sea aterosclerótica, ya sea insuficiencia cardíaca o un equivalente de alto riesgo que es la enfermedad renal crónica. Y si aquí no detenemos al paciente de manera ideal, evidentemente esto progresa en etapa 4, que ya es el síndrome cardiovascular ya establecido por insuficiencia cardíaca, por cardiopatía isquémica, por arritmias, por evento vascular cerebral o enfermedad arterial periférica. De tal manera que este constructo nos permite identificar qué elementos o qué pacientes tienen el riesgo a corto y a largo plazo de desarrollar cualquiera de estas entidades cardiovasculares clínicamente significativas, pero además, en segundo término, nos permite identificar qué elementos metabólicos o qué factores de riesgo tenemos que intervenir de manera enérgica y oportuna con el fin de que se evite la progresión a todo este desenlace cardiorrenal de alto riesgo o propiamente dicho ya comprometer el pronóstico de los pacientes. Entonces, ¿qué se necesita para prevenir la insuficiencia cardíaca? Necesitamos 3 intervenciones básicamente importantes para poder prevenir la insuficiencia cardíaca y así evitar una gran epidemia que se nos avecina. Número 1, tenemos que identificar los factores de riesgo asociados a falla cardíaca. Número 2, determinar cuál es el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y número 3, establecer terapias dirigidas que modifican la enfermedad y que previenen el desarrollo de la insuficiencia cardíaca.
Como tal, número uno, les hablaba que tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo y sabemos que existen factores de riesgo tradicionales y no tradicionales, también algunos factores de riesgo asociados o determinados por el estado de salud y son determinantes sociales también del acceso a la salud. También hay determinantes genéticamente mediados y por género específico, como la preeclampsia, como la menopausia prematura, como la terapia oncológica en cáncer de mama y algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, vean ustedes que estamos acostumbrados a controlar los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, que son los determinantes en el 90% del riesgo de arteria coronaria, pero no son determinantes nada más en la insuficiencia cardíaca. Tenemos que ver esto de manera centrada y enfocada en el paciente para tener un análisis global. Entonces, una vez que se establecen ya y se echan a andar estos factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, se echan a andar múltiples vías de daño a órgano blanco, sobre todo la hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, además una hiperactivación neurohormonal, una hiperactivación del sistema simpático, lo que nos lleva a un incremento en el volumen circulatorio, mayor fibrosis, mayor rigidez ventricular, mayor rigidez arterial, y esto genera evidentemente que se perpetúen daño a órgano blanco por fibrosis y por factores hemodinámicos. Esto en conjunto, de manera clínica, se puede llegar a traducir como albuminuria a nivel renal. Y estos mecanismos están asociados directamente a daño a órgano blanco, sobre todo a nivel endotelial por estrés oxidativo. ¿Y qué comunican al riñón, cerebro y corazón? Pues evidentemente el endotelio. Entonces, estos mecanismos de daño favorecen un deterioro progresivo de la función renal y también un incremento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces, además de tener bien identificados los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales y no tradicionales, tenemos que valernos de herramientas tanto bioquímicas como estudios de gabinete para establecer de una manera global cuál es la foto entera del riesgo cardiovascular de estos pacientes. Y así poder determinar cuál es la trayectoria de nuestros pacientes para desarrollar insuficiencia cardíaca. Tenemos biomarcadores que son realmente costo benéficos a nivel poblacional, como péptidos natriuréticos, como troponinas, además en algunas situaciones pruebas genéticas, pero sobre todo en pacientes con diabetes, estimar de manera integral la función renal con una tasa de filtrado glomerular y una relación de albúmina creatinina orina nos permite tener la foto entera, como decía, de la función renal. Y la función renal es un factor que se asocia directamente al riesgo, evidentemente, de progresión a renal crónica, pero también es un factor determinante para el pronóstico cardiovascular. Asimismo, también podemos utilizar electrocardiogramas, imágenes cardiovasculares como ecocardiograma y en algunas situaciones ya muy particulares y específicas, tomografías, ultrasonidos e incluso resonancia magnética. Vean por qué es importante determinar la función renal, porque más allá de que nos hablen del riesgo renal, también la tasa de filtrado glomerular está asociado directamente a la incidencia y a la prevalencia de desarrollar insuficiencia cardíaca. Aquí podemos ver que a peor tasa de filtrado glomerular, la incidencia de desarrollar insuficiencia cardíaca, sobre todo un perfil clínico de una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, es mucho mayor en relación a la falla cardíaca con FEBI reducida. Y esto es porque estos pacientes con enfermedad renal crónica tienen múltiples mecanismos de daño extracardíacos que generan deterioro de la función cardiovascular a partir de rigidez ventricular. Por lo tanto, esto es un claro ejemplo de cómo enfermedades sistémicas pueden afectar directamente la función cardiovascular. Pero también la albuminuria. Vean cómo la albuminuria, más que ser un marcador de función renal, es un marcador de daño cardiovascular o de riesgo cardiovascular. Es un marcador de disfunción endotelial. La albuminuria está asociada a un incremento en el riesgo de falla cardíaca, como lo vemos en estudios poblacionales como el estudio MESA, estudio ARIC, pero también el estudio RENAL. Un incremento de la relación de albúmina-creatinina aumenta casi 3 veces
el riesgo de falla cardíaca, pero también en los estudios pivotales en falla cardíaca, como el estudio SOLVE y CHARM, el incremento de la relación de albúmina-creatinina en muestra de orina al azar aumenta el riesgo también de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pero no nada más vemos que la albuminuria está asociada a la prevalencia de falla cardíaca. A mayor grado de albuminuria, mayor riesgo de desarrollar falla cardíaca. Pero también vean cómo también puede ser un mediador del control de riesgo cardiovascular. Una reducción progresiva y consistente de la albuminuria también se asocia a una reducción en la incidencia de falla cardíaca hasta en un 27% cuando logramos una reducción de la relación de albúmina-creatina en muestra de orina al azar hasta el 50%. Y bien, una vez que tenemos determinados y bien identificados los factores de riesgo, vamos a la estimación de este riesgo cardiovascular absoluto. Y para eso utilizamos esta calculadora Prevent, que ustedes ya conocen muy bien, que hace 2 años fue publicada en Circulation por American Heart, en el cual trata de evaluar de manera global el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y se establece en 4 estratos de acuerdo al riesgo: riesgo bajo, riesgo limítrofe, riesgo intermedio y riesgo alto cuando este sobrepasa el 20%. Entonces, con base en esto y con base en nuestros antecedentes de nuestro caso clínico, vean que el riesgo, como ya habíamos visto, de desarrollar enfermedad cardiovascular en general es un riesgo alto hasta el 29%. El riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular aterosclerótica de aquí a 10 años es más del 15%, pero quiero que vean esto. Por muchas veces pasamos por alto el riesgo de desarrollar falla cardíaca. Y el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en nuestra paciente es un riesgo alto porque es del 23.1 puntos porcentuales. Y esto es consistente con los que les decía. No nada más el dominio del riesgo cardiovascular es infarto, cardiopatía isquémica, sino también hay que voltear a ver la función cardiovascular desde el punto de vista de desarrollar un síndrome de insuficiencia cardíaca. Como era de esperarse, el estudio complementario fue un ecocardiograma en nuestra paciente. Vemos que tiene remodelado concéntrico, tiene datos de disfunción diastólica por dilatación de la aurícula izquierda, sin evidencia ahorita de hipertensión pulmonar y una valvulopatía muy ligera con insuficiencia aórtica ligera. Y vemos que tiene un ligero incremento en las cifras de NT-proBNP de 173 picogramos mililitro. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué intervenciones podemos hacer en esta paciente para prevenir el riesgo alto que tiene nuestra mujer de desarrollar falla cardíaca? Ese es el número 3. Vean que uno de los elementos más importantes es favorecer el estilo de vida y establecer con base en estas ecuaciones, que estas ecuaciones, como les digo, nos permite determinar el riesgo a corto y a largo plazo de desarrollar estas complicaciones cardiovasculares, pero sobre todo nos permite identificar qué intervenciones terapéuticas y qué factores de riesgo tenemos que controlar ahora mismo y con qué énfasis tenemos que hacerlo. Optimizar y también intensificar estas terapias de acuerdo al riesgo basal de nuestros pacientes. Entonces, los 4 pilares podrían ser favorecer la salud metabólica, mejor control de la tensión arterial, proteger y preservar la función renal y también, si es el caso, atenuar el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y como hablábamos hace rato, una vez que se establecen todas estas enfermedades cardiometabólicas, uno común denominador es la hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene como un culmen la sobre o la hiperactivación del receptor de mineralocorticoides. Sabemos claramente que uno de los elementos más importantes para evitar la progresión a la enfermedad cardiovascular y renal en diabetes es el control hemodinámico, es decir, un adecuado control de la presión arterial y atenuar la presión intraglomerular, favorecer el control metabólico y por último, uno de los elementos más importantes que como ya vimos es consecuencia de la hiperactivación del receptor de mineralocorticoides, es evitar esta expresión de factores proinflamatorios y profibróticos que dan como lugar la fibrosis y la inflamación. Por lo tanto, este es uno de los nichos más importantes que por mucho tiempo
En este grupo de población no habíamos logrado tener intervenciones terapéuticas que fueran eficaces y que tuvieran resultados óptimos desde el punto de vista de protección, de evitar la progresión de la enfermedad renal crónica y también evitar las complicaciones cardiovasculares mayores. Por lo tanto, la visión en general de la prevención de la falla cardíaca tiene que ser en dos estratos, en aquellos en los que no tienen síntomas y en aquellos que ya están clínicamente sintomáticos. Por lo tanto, en la etapa A es evitar la progresión de los factores de riesgo y en la etapa B, evitar que ya el daño estructural progrese a tal manera que generen ya esta etapa sintomática y que tengamos que evitar nuestro foco en lograr una reducción en la tasa de hospitalizaciones por falla cardíaca e incluso la muerte cardiovascular. El común denominador, como siempre, va a ser la modificación del estilo de vida, pero también iniciar tratamientos enfocados en los factores de riesgo que están descontrolados, como sea el control de la hipertensión arterial con YECAS o con ARAS, si es el caso en pacientes con postinfarto, beta bloqueadores, espironolactona, si es el caso en pacientes con una fracción de eyección de menos de 30, o estatinas, si es el caso de pacientes que tienen un alto riesgo de tener enfermedad aterosclerótica. Pero algo muy importante y fuera de este rango es lograr un mejor control de la hipertensión arterial, tener un adecuado control glucémico para evitar las complicaciones tanto micro como macrovasculares y particularmente el parteaguas de nuestra época en medicina, que es evitar la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes. Y aquí característicamente tenemos dos herramientas elementales y fundamentales para lograr este fin. Es el inicio de ISGLT2 y sobre todo finerenona como un antagonista del receptor de mineralocorticoides no esteroideo. ¿Y de dónde viene toda esta evidencia de las recomendaciones japonesas de tratamiento de falla cardíaca? Entonces, vean ustedes que toda esta evidencia viene a partir del análisis agrupado que se llama análisis Fidelity. Este análisis Fidelity engloba dos estudios pivotales de finerenona en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica por diabetes. Uno es el estudio Figaro y dos es el estudio Fidelity. Fígaro se encarga de evaluar el resultado de la protección o los eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica albuminúrica por diabetes. Y Fidelio se encarga de analizar cuáles son los resultados de protección renal en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica albuminúrica por diabetes. Y Fidelity básicamente integra toda esta información de estos dos grandes estudios pivotales. Entonces, vean aquí, Fidelity logra analizar población que vemos todos los días en la consulta de medicina interna, pacientes de 65 años o más en promedio, con una cifra de glucosilada arriba de 7.7% o descontrolados, con una duración de 15 años de diabetes, con obesidad, con hipertensión, con enfermedad cardiovascular establecida o aterosclerótica. Vean que el punto importante es que la mayoría de los pacientes, casi en el 99% de los casos, tienen un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona y cada paciente, de acuerdo al perfil clínico que manejaba, tenían terapias que modificaban la enfermedad, como antagonistas de canales de calcio, beta bloqueadores, tiazidas, diuréticos de asa, antiplaquetarios, estatinas, y esta es la incidencia de la tasa de implementación de terapias normoglucemiantes. Entonces, ¿qué demostró Fidelity? Fidelity se encarga de analizar dos compuestos o dos desenlaces, el cardiovascular y el renal. El cardiovascular se trata de enfocar o se enfoca en lograr demostrar la reducción del tiempo a desarrollar muerte cardiovascular, infarto agudo miocardio no fatal, evento vascular no fatal y también insuficiencia cardíaca. Por otro lado, el compuesto renal está enfocado en demostrar una reducción en el tiempo a desarrollar falla renal, el tiempo a evitar una progresión, un deterioro progresivo y sostenido de la tasa de filtrado glomerular y también demostrar una reducción en la muerte relacionada a complicaciones renales. Bueno, por lo tanto, vean ustedes que Fidelity logra una reducción del compuesto cardiovascular hasta el 14%,
Con esto, vean ustedes los intervalos de confianza menores de la unidad, siendo esto clínicamente y estadísticamente significativo. Y por otro lado, el compuesto renal se logra en una reducción del 23% del compuesto ya antes mencionado. Y de esta manera también, con los intervalos de confianza menores de la unidad, es clínica y estadísticamente significativo. Vean que particularmente en el estudio Fígaro, el empleo o la utilización de finerenona en esta población logra una reducción en el riesgo de insuficiencia cardíaca de nuevo hasta del 32% en esta población con diabetes y además con enfermedad renal crónica por diabetes. Y esto es consistente. Vemos que tratar la albuminuria en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica albuminúrica también es consistente para protección cardiovascular. Vean cómo Fidelity en el tiempo de análisis total logra una reducción del grado de albuminuria hasta del 32%. Vean cómo esta reducción de albuminuria se logra desde el cuarto mes y de manera sostenida en toda la fase de los estudios. Esto va con relación a las recomendaciones internacionales de la ADA, de CADIGO y otras sociedades internacionales que sugieren que si queremos evitar progresión a la enfermedad renal crónica terminal y eventos cardiovasculares mayores, es obligatorio y es necesario lograr una meta de reducción de albuminuria a mayor del 30%, cosa que finerenona en Fidelity lo demostró desde el cuarto mes y a lo largo de todo el estudio de manera clínicamente significativa. Esto hace que las recomendaciones internacionales, sobre todo la Sociedad Europea de Cardiología, recomiende el empleo de finerenona en pacientes con enfermedad renal crónica albuminúrica por diabetes y con diabetes, evidentemente, que se establezca como una terapia de elección con el fin de lograr una reducción en la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Otro lado importante, ya hablamos del riesgo de desarrollar falla cardíaca, ¿qué hay de la FA y el riesgo embólico de estos pacientes? Ya vimos que nuestra paciente se demostró la presencia de FA paroxística en el Holter, y vean ustedes que finerenona en este estudio, en este subanálisis, a partir de evitar la inflamación, la fibrosis y la hipertrofia, sobre todo el remodelado eléctrico de la aurícula izquierda, logra una reducción en la aparición de una FA de nueva aparición, propiamente dicho, hasta el 29% independientemente de la población evaluada. Y también esto es consistente en el análisis agrupado FINE-HEART, en el que finerenona se asoció a una reducción significativa en la aparición de FA y flutter en esta población con un síndrome cardiorrenal metabólico. Pero hay que recordar que la FA es un elemento que perpetúa y que es un factor que se asocia al desarrollo de insuficiencia cardíaca. De hecho, la FA se asocia a un incremento casi 3 veces más de desarrollar un evento cardiovascular mayor. Entonces, vean ustedes cómo el implemento en esta población del síndrome cardiorrenal metabólico finerenona por los efectos antifibróticos y sobre todo evita el remodelado de la aurícula izquierda, tiene impacto directo sobre la incidencia de la aparición de estas dos arritmias. Por otro lado, ¿qué hay de otros eventos cardiovasculares mayores? Como ya decíamos, Fidelity es consistente en lograr una reducción del compuesto cardiovascular mayor hasta el 14%, es decir, lograr reducción de la muerte cardiovascular, del infarto no mortal o no fatal, del evento vascular cerebral no fatal y también en la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y esto es consistente de acuerdo al perfil clínico con relación al riesgo de la aparición de la primera hospitalización por falla cardíaca, pero importantemente hay una reducción del 17% de la muerte cardiovascular y de la primera hospitalización por falla cardíaca. ¿Qué otros elementos tenemos importantes? Definitivamente evitar la progresión y preservar la función renal. Entonces, vean Fidelity, evita el compuesto renal, que es evitar la progresión sostenida o deterioro sostenido de la tasa de filtrado glomerular o incluso
la muerte por causas renales hasta en un 23%, pero de manera significativa evita hasta en un 20% el riesgo de requerimiento de una terapia sustitutiva de la función renal. Y ya para la recta final, la polifarmacia y efectos adversos. Una de las preguntas clínicas y cotidianas va a ser: ¿cuántos fármacos le voy a agregar? ¿Qué hay de los efectos adversos? Y ven ustedes que tenemos evidencia sólida, consistente, de la seguridad y el empleo de finerenona con otras terapias farmacológicas óptimas. Y para eso quiero traer a colación el estudio Confidence. Estudio Confidence, que es relativamente reciente, es un estudio de fase 2 que es distribuido al azar, que es multicéntrico y que evalúa pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica proteinúrica. Y se evalúan más de 800 pacientes. Y aquí en este análisis se establecieron 3 estratos o 3 brazos de tratamiento durante 180 días. Un brazo con finerenona en conjunto con empagliflozina en estas dosis, otro brazo de monoterapia con finerenona, otro brazo que en monoterapia con empagliflozina, y fueron seguidos durante 180 días. De manera preespecificada, el tratamiento se detuvo a los 180 días y se reevaluó 30 días después con el fin de evaluar el comportamiento del objetivo primario, que era estimar y documentar cuál es el impacto sobre la reducción de la relación de albúmina-creatinina en muestra de orina al azar. Y vean aquí el resultado primario. Finerenona logra una reducción consistente del 32% de la albuminuria en pacientes caracterizados en este estudio. Vean cómo empagliflozina logra una reducción del 29% de la relación de albúmina creatina en muestra de orina al azar. Y vean que el conjunto de estas dos moléculas logra un deterioro, una reducción de la relación de albúmina creatina en muestra de orina al azar hasta el 52%. Esto fue clínicamente y estadísticamente significativo, que la combinación logra un mayor impacto sobre sobre la reducción de la relación de albúmina creatina en muestra de orina al azar. Pero algo que quiero destacar son 2 cosas. Vean cómo el impacto sobre la relación del RACU es temprano, es decir, el implemento temprano óptimo y conjunto simultáneo es seguro y eficaz desde el día 14 y se mantiene de manera progresiva durante 180 días. Pero no nada más es eso. Vean cómo en aquellos pacientes, una vez terminado el terapia de enrolamiento y tratamiento y vigilancia, después del día 180, se evalúan a los 210 días, es decir, 30 días sin tratamiento, y cómo, independientemente del brazo de tratamiento, todos casi regresan al nivel basal de albuminuria. Esto nos deja muy claro una pregunta: ¿cuánto tiempo lo vamos a mantener? Y esto queda muy claro aquí. Mientras más tiempo logramos tener este tratamiento en conjunto, mayor beneficio clínico vamos a tener, porque es muy evidente que una vez que se suspende el tratamiento se regresan los valores basales. Y esto queda muy claro porque una vez que se establecen estos factores de riesgo cardiovasculares tradicionales y se echan a andar toda esta respuesta neurohormonal, estos medicamentos la frenan, pero son elementos y son mecanismos que están ya que están perpetuamente establecidos y que con estos medicamentos logramos modificar el curso de la enfermedad. Por lo tanto, la respuesta en este caso es lograr un mantenimiento a largo plazo, además de una terapia simultánea, enérgica y óptima una vez que hacemos el diagnóstico en estos pacientes, de una manera segura y eficaz. Vean cómo aquí la proporción de pacientes que logran, de acuerdo a las metas internacionales, una reducción del RACU de más del 30%, es mayor en la combinación de finerenona con un ISGLT2, en este caso empagliflozina. El 70% de los pacientes en terapia combinada lograron una reducción al día 180 mayor del 30%. Y además, vean ustedes que esta combinación fue segura, además eficaz, y en este caso vean cómo hay un menor grado de hipercalemia cuando se implementa esta combinación en este grupo de pacientes. Entonces, hablamos
que es seguro, es eficaz de una manera simultánea y temprana en este grupo de pacientes. De hecho, vean, en estos análisis poblacionales y en esta proyección, tenemos que en pacientes, por ejemplo, de 50 años, el empleo de esta terapia combinada logra una ganancia libre de enfermedad cardiovascular hasta casi 3.8 años. Y esto es consistente cuando empleamos el mejor armamento en el síndrome cardiorrenal metabólico, es decir, agonistas de receptor GLP-1, finerenona con ISGLT2. El empleo de estas terapias sinérgicas ayudan a una menor tasa de MACE, a una menor tasa de hospitalización, muerte cardiovascular y evitan de manera consistente la progresión a enfermedad renal crónica. Y algo evidentemente inquietante son los efectos adversos. Y ustedes pueden ver en este análisis de Feinhardt, sí, numéricamente podría haber más eventos asociados a hipercalemia, pero vean ustedes, efectos adversos graves, incluso fueron mayores en el brazo de placebo. Y también vean ustedes cómo el riesgo de enfermedad renal crónica prácticamente no fue distinto en ninguno de los dos brazos. Por otro lado, la hipercalemia, por propio mecanismo de acción, podríamos inquietarnos sobre el empleo de finerenona. Pero vean realmente que fue numéricamente mayor sin generar una diferencia clínicamente y estadísticamente significativa. Pero para mí, lo que quiero rescatar de una manera más importante es que finerenona se comporta como un estabilizador del potasio. Más que un ahorrador, estabiliza el potasio porque vean ustedes cómo no hay una mayor incidencia significativa de hipercalemia, pero además el empleo de finerenona logra una menor tasa de hipocalemias. Que cualquiera que ha manejado este grupo de pacientes, las hipocalemias son mucho más difíciles de tratar, son graves y muchas veces son letales porque se asocian a arritmias. Por lo tanto, vean que desde el punto de vista de efectos adversos graves, no hay una diferencia clínicamente significativa en relación cuando comparamos finerenona con placebo. De tal manera que en nuestro caso, las intervenciones terapéuticas son evidentemente modificar el estilo de vida, recomendar actividad física siempre y cuando el paciente lo pueda, favorecer las 8 horas de sueño, favorecer una pérdida de peso mayor del 5%, si se puede más del 10% será ideal, enfocado en un mejor control glucémico, mejor control de la tensión arterial, mejor control de dislipidemia, atenuar el riesgo embólico y evitar la progresión a enfermedad renal crónica y la aparición de novo de insuficiencia cardíaca con finerenona. Entonces, los 4 pilares en nuestro paciente tienen que ser forzosamente iniciar un bloqueador del RAS, YECAS o ARAS, iniciar tempranamente ISGLT2, iniciar finerenona y en algunos casos, de acuerdo al contexto clínico, con base en la evidencia en flow, iniciar semaglutida 1 miligramo como un agonista de receptor de GLP-1. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos 2 cosas antes de iniciar finerenona: cómo está el potasio y cómo está la tasa de filtrado glomerular. Si el potasio está en menos de 5 y una tasa de filtrado de más de 25, podemos iniciar sin problema finerenona. Ahora, la segunda pregunta: ¿a qué dosis tenemos que iniciarlo? Y esto va a estar establecido a partir de la tasa de filtrado glomerular. Si tenemos una tasa de filtrado de menos de 60, hay que empezar con 10 miligramos al día. Y si tenemos una tasa de filtrado más de 60, iniciar con una dosis de 20 miligramos una vez al día. Por lo tanto, además de recomendación de modificación del estilo de vida, optimizamos la terapia antihipertensiva, optimizamos la terapia de control glucémico y reducción de peso con un agonista de receptor de GLP-1, modificamos la terapia de dislipidemia con atorvastatina y ezetimiba, atenuamos el riesgo embólico con rivaroxaban por la función renal a 15 miligramos y se inicia por la tasa de filtrado glomerular 10 miligramos de finerenona. Después de un mes, vean ustedes cómo la relación de albúmina-creatinina de 345 se logra una reacción a 266 con un potasio
en 4.7, lo que quiere decir que es un comportamiento estable del potasio. Con esto podemos ver que con base en este algoritmo, un potasio de menos de 4.8, podemos escalar a la dosis óptima de 20 miligramos de finerenona, porque hay que recordar que también los beneficios clínicos de finerenona son dosis dependiente y debemos tratar de escalar siempre y cuando la condición clínica del paciente lo permita llegar a 20 miligramos al día. De tal manera que escalamos la terapia a semaglutida 0.5 miligramos sin modificar el resto de las terapias y logramos también intensificar la terapia con finerenona a 20 miligramos cada 24. Y vean ustedes la evolución de la relación de albúmina-creatinina en muestra de orina al azar. Hay una reducción progresiva consistente desde 345 hasta 78 miligramos gramo al sexto mes de tratamiento. Y vean un comportamiento que también es muy esperado de la tasa de filtrado glomerular estimada. Vean cómo, si bien la escala aquí es muy significativa, vean cómo al segundo mes de haber iniciado las terapias que modifican la enfermedad y que son hemodinámicamente activas, logra una reducción muy ligera de la tasa de filtrado glomerular, la cual se recupera al siguiente mes. Esta reducción de la tasa de filtrado glomerular es claramente esperable cuando se inician estas terapias altamente efectivas, como ISGLT2, agonistas de GLP-1 y sobre todo finerenona, siempre y cuando esta reducción sea menor del 20%. Vean además, el comportamiento es bastante estable de las cifras del potasio sérico, si bien la escala también es muy dramática, pero vean que el potasio se mantiene en términos generales bastante estable. Y en términos generales, ¿qué es lo que tiene impacto esta reducción de la relación de albúmina-creatinina en muestra de orina al azar? Vemos que nuestro paciente logra una reducción del 77% del RACU. Esto hace que de manera inicial estábamos en un riesgo muy alto de complicaciones renales y también complicaciones cardiovasculares. Y esta progresión al sexto mes nos logra mover de un riesgo muy alto a un riesgo alto. Si bien aún no la libramos, pero créanme que este comportamiento y esta trayectoria es la que tenemos que perseguir en nuestros pacientes con el fin de evitar tanto la progresión a la enfermedad renal como también desarrollar eventos de insuficiencia cardíaca ya clínicamente evidentes. Entonces, el comportamiento después de 6 meses, vean que es muy claro. El riesgo de desarrollar falla cardíaca a 10 meses de ser 23.1 puntos porcentuales, es decir, un riesgo alto, se logra bajar a un riesgo intermedio hasta el 14%. Y esto de manera consistente también el riesgo de enfermedad cardiovascular y también el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y esto es lo que les decía, ¿no? Tenemos que tener en el panorama no nada más la enfermedad arterial coronaria y la cardiopatía isquémica, sino también hay un tiburón que está latente en nuestra población, que es la insuficiencia cardíaca, desde fases presintomáticas, fases de factores de riesgo, hasta fases ya sintomáticas. Tenemos que ser capaces de la detección y el control de los factores de riesgo, la detección de la fase presintomática y también establecer las terapias farmacológicas ya óptimas con el fin de evitar la progresión a etapas terminales de la enfermedad. Entonces, el cálculo del riesgo cardiovascular con múltiples escalas, sobre todo Prevent, como les digo, nos permite saber hacia dónde vamos, cuál es el riesgo a corto y a largo plazo de desarrollar enfermedad cardiovascular, pero además nos permite saber cómo optimizar y cómo intensificar esta terapia farmacológica. La intensificación, recuerden que tiene que estar en línea de los factores de riesgo del paciente y sobre todo así individualizar cada estrategia terapéutica que tenemos. Hay que tomar siempre en cuenta qué factores clínicos enriquecen y potencian el desarrollo de falla cardíaca, como la enfermedad renal crónica, y hay que aprender a utilizar biomarcadores que sean costo efectivos y que nos traduzcan gran sustrato de enfermedad cardiovascular, como es la detección de albuminuria en todos los pacientes con síndrome cardiorrenal metabólico. De tal manera que tenemos en mente que establecer las terapias altamente efectivas de manera simultánea, de manera en dosis óptimas y sobre todo lograr una intensificación rápida
de estas terapias como finerenona logran que atenuemos esta progresión hacia enfermedades renales crónicas terminales y sobre todo logran reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular y también la hospitalización por falla cardíaca, incluidas las hospitalizaciones por falla cardíaca de nuevo. Entonces, vean cómo el beneficio clínico de estas intervenciones, sobre todo la modificación de la fibrosis a partir de la moderación del antagonismo del receptor de mineralocorticoides no esteroideo, es consistente en todo el espectro de enfermedad cardiorrenal metabólica, tanto que las guías internacionales lo han recomendado como un nivel de evidencia 1A, y esto es porque son terapias que son seguras y eficaces que a largo plazo se vuelve un pilar en el tratamiento de pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Este grupo de pacientes son de alto riesgo, por lo tanto, tenemos que quitarnos la inercia terapéutica, tenemos que ser enfáticos, tenemos que iniciar intervenciones terapéuticas tempranas, en dosis óptimas y sobre todo intensificarlos. Tenemos la evidencia de la eficacia de esta intensificación y sobre todo de la seguridad de esta intensificación con el fin de mejorar el pronóstico de todos nuestros pacientes. Con esto quiero terminar. Quiero agradecer a todos su atención. Con este código QR me pueden mandar algún mensaje, me pueden contactar por diversas redes sociales y créanme que estoy atento a todos ustedes, a sus comentarios y sus preguntas que vamos a dar inicio a partir en unos momentos. Gracias a todos ustedes y estamos atentos para cualquier discusión clínica. Gracias. Hola, muy buenas noches nuevamente a todos. A nombre del Colegio de Medicina Interna de México, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Felicitar al doctor. Excelente presentación. Nos ha llevado de la mano con respecto a cada una de las condiciones que generan las complicaciones de nuestros pacientes con este tipo de padecimientos y sobre todo, pues bueno, la estrategia de manejo que nos ha descrito perfectamente y sobre todo, pues bueno, en qué momento iniciarla y algunos aspectos, como bien mencionó y me encantó la pregunta, ¿cuándo y con qué dosis? Muchas gracias, doctor Sierra Lara, por acompañarnos y pues bueno, solamente comentarles que al día de hoy ya estamos conectados 829 asistentes, sin duda una excelente audiencia para un tema tan relevante. Muchas gracias, buenas noches, doctor Sierra Lara. Doctora Carla Rojas Vértiz, adelante, por favor, con la sesión de preguntas. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos y nuevamente le agradecemos, doctor Sierra Lara Martínez, por su ponencia muy interesante. Bueno, aprovecho para comentarles que estamos conectados. Tenemos audiencia de todos lados, de Ciudad de México, de Los Mochis, Sinaloa, de, de Guadalajara, de Ciudad Juárez. Y bueno, una de las preguntas de Fátima Ramírez dice, hola, buenas noches. ¿En qué momento se debe suspender finerenona por hipercalemia? Ok. Bueno, antes que nada, sí me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un honor para mí estar con ustedes. De verdad me siento como en casa, estar en una sesión mensual con todos ustedes, con el Colegio de Medicina Interna. Y gracias por sus palabras y por todos los que se mantienen conectados en esta sesión. Gracias, de verdad. Y bueno, creo que esa es una pregunta excelente porque son de los casos clínicos que vemos todos los días y tenemos que saber cómo actuar de manera puntual y práctica cuando el potasio al seguimiento es mayor de 5.5 que tenemos que suspenderlo. Entonces tenemos que suspenderlo por lo menos. La práctica clínica te recomiendo en 2 semanas, reanalizar el potasio, si ya está en una fase más segura, menos de 5 ya podemos reiniciarlo. Y se puede hacer como dicen los gringos, un rechallenge, o sea, podemos reiniciarlo en una dosis más baja. No podemos empezarlo otra vez de 10 miligramos. En la práctica clínica contemporánea podemos esperar 2 semanas, se reevalúa el potasio y si todo está bien se puede mantener, ¿no? Y después del mes se puede incluso optimizar la dosis a 20 miligramos, siempre teniendo en mente que tenemos que reevaluar ya una vez que hizo el paciente hipercalemia, tenemos que tener el umbral bajo porque nos los puede volver a hacer. Entonces,
pero en términos generales es baja la incidencia de hipercalemia, pero eso es lo que tenemos que hacer. Suspenderlo cuando es más de 5.5 y reiniciarlo o reevaluarlo 2 semanas después. Ok, gracias. Aprovecho para comentarles también que del lugar del público que están conectados, bueno, de México, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de El Salvador, de Guatemala también. Wow. Otra pregunta de Roberto Santamaría es, ¿finerenona en paciente sin diabetes tipo 2 pero con insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardíaca? Es una pregunta con jiribilla, ¿no? Pero tiene sus tratos y tiene su noción. Ahorita sí hay que recordar que la información por prescribir y la autorización que tenemos a nivel nacional en las grandes instituciones de salud es pacientes únicamente con diabetes y enfermedad renal crónica albuminúrica por diabetes. Esa es la indicación que tenemos en la actualidad, ¿no? Se antoja pensar que en pacientes con falla cardíaca con una fracción de eyección reducida podría sustituir otros antagonismos de mineralocorticoides, pero en la actualidad no tenemos ninguna evidencia y no tenemos ninguna autorización no es un escenario que todavía esté recomendado. Aunque ya también sabemos que, por ejemplo, el año pasado salió el estudio Fine Arts, que es la eficacia de finerenona en pacientes con una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada, y fue exitoso con una reducción de 16% de los eventos cardiovasculares, pero todavía no tenemos esa autorización. Paciente, en pro de la seguridad del paciente, tenemos pegarnos a los criterios de los estudios clínicos y la Ujú. autorización es, como les digo, en diabetes con enfermedad renal crónica por diabetes. Ok. Efraín del Ángel pregunta, bueno, buenas noches. ¿Ya está autorizado el uso de finerenona en FEBI reducida y tasa de filtración glomerular de 25 mililitros por minuto? Sí, nos comentó usted, ¿no? La indicación a partir de Nos dicen, nos 25 y preguntan, con potasio arriba de 5. es mínimo, o sea, Ujú. sí, la tasa de filtrado mínima es 25, de 25 para arriba, ¿no? Incluso puede bajar a 10, 15 durante el tratamiento y si el potasio está bien podemos mantenerlo, pero no se puede iniciar con una tasa de filtrado menor de 25, eso es un hecho. Y la autorización todavía no está para falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Sí, lo felicitan por su ponencia, Yadira Lara, Cintia Dinora García. Y Roberto Santamaría hace otra pregunta. Dice, en pacientes con síndrome cardiorreno metabólico, muchas veces cursan con hepatopatía crónica. ¿Esta última sería contraindicación para dar finerenona? No estrictamente, la verdad es que no hay no se excluyen. Ustedes saben que en todos los estudios de farmacovigilancia y en todos los estudios de eficacia, sí se llegan a excluir pacientes con un child, con cirrosis hepática child C. Entonces, en ese escenario no se recomienda porque son pacientes en los que no están evaluados, pero realmente no tienen ninguna contraindicación. Por ejemplo, con esta nueva ola de MASH y MALD, o sea, hepatitis asociada a enfermedad hepática, de verdad no está contraindicada. Incluso puede haber sustratos que puede ser benéfico, pero no es contraindicación hasta ahorita. Tenemos una última pregunta de José Manuel Flores. Dice, muchas gracias, mi doctor. Una pregunta. ¿Es la misma dosis con ay, se me movió. Con filtrado glomerular de 25 mililitros por minuto en riñón único? Saludos y felicidades. Gracias. Entendí la pregunta, si el paciente es monorreno con una tasa de filtrado de 25. Así es. O sea, creo que mientras está arriba de 25 no hay problema, ¿no? La verdad es que a veces ustedes saben que el hecho de ser monorreno pues, puede suplir la función muy bien de los dos riñones, pero no tiene impacto, a fin de cuentas, sobre la farmacodinámica y farmacocinética del fármaco. No hay problema. Nos pusieron una última pregunta. ¿Alcanzamos? Vamos, vamos. Es hora. Dice Carlos Joel Arieta, felicitaciones al doctor Sierra. ¿Cuál inhibidor de SGLT2 tiene mejor evidencia científica para reducir la progresión de la enfermedad renal crónica y desarrollo de insuficiencia cardíaca en conjunto con finerenona? ¿Dapagliflozina o empagliflozina? La verdad es que la eficacia sí es, no te puedo decir que es un efecto de clase, pero porque falta más evidencia, pero a fin de cuentas no hay mucha diferencia entre estas dos, dapagliflozina y empagliflozina. El empleo, a fin de cuentas, el mecanismo de acción
la protección renal es muy similar en ambos escenarios. El perfil de seguridad de ambas moléculas es muy parecido y también el perfil de eficacia de enfermedad cardiovascular también es muy parecido. Para ser muy concreto, la verdad es que lo que sea más accesible para el paciente va a ser adecuado. El hecho de tener un inhibidor ecotransportador de glucosa tipo 2 es el que es el beneficio, no la molécula per se. Entonces, la combinación de estas dos estrategias es lo que hace la diferencia, pero no hay ninguna, a grandes rasgos no hay diferencia en términos renales y términos cardiovasculares. Perfecto. Pues muchas gracias. Hemos recibido múltiples felicitaciones para usted, doctor Sierra Lara. Excelente, creo que fue bastante didáctico los aspectos que nos mencionó. Y pues bueno, ¿con qué se despediría usted, doctor, para darle un mensaje general y final que diría, esto llévate a tu casa? Esto ya a tu casa. Yo creo que tenemos que abrir el panorama a las enfermedades cardiovasculares. Yo sé que todo lo tenemos tatuado y saber y siempre estamos enfocados en prevenir el riesgo de infarto, pero ya vimos por números que no nada más es infarto, sino también ahí el riesgo latente de insuficiencia cardíaca todavía es mayor incluso que la cardiopatía isquémica. Entonces, todos nuestros pacientes que tienen el síndrome cardiovascular metabólico ya por ende están en una etapa de riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Entonces creo que es muy importante que así lo asumemos, que nuestros pacientes asumimos que tienen este riesgo y por lo tanto tenemos que intensificar, optimizar y sobre todo iniciar de manera paralela las estrategias que realmente modifican la enfermedad. Y no sé si ustedes estén de acuerdo, pero la verdad es que somos afortunados en vivir en esta época porque son moléculas que hace 15 años no teníamos y que en cualquier nicho están modificando el curso de la enfermedad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, hígado graso, lo que sea. Entonces tenemos que saber emplearlas, no podemos ser ajenos al uso de estas y sobre todo optimizar su implementación. Creo que Muchas ese es el gracias. mensaje. Muchas Muchas gracias. gracias, muy amable, doctora Carla Rojas Vértiz. ¿Algún mensaje final para nuestro auditorio? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al doctor. Recuerden que todos los miércoles estamos conectados con sesiones muy interesantes y que quedan grabadas. Pueden ver esta plática cuantas veces gusten todos los que se metieron a la plataforma. Perfecto, muchas gracias. Pues no nada más nos queda agradecer a cada uno de nuestros colegas que nos acompañaron a esta excelente sesión y sobre todo que no dejen de entrar a cada una de las sesiones académicas que el Colegio de Medicina Interna de México ha preparado para ustedes. Les agradecemos mucho su presencia y pues nos seguimos viendo cada miércoles. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Sierra Lara, doctora Gracias, Rojas doctor. Vértiz. Gracias, Buenas doctor. noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.